Cuando veo salir el sol por la mañana, al escuchar de las aves su cantar, es entonces cuando sé que tú me amas, Señor, porque permites que yo vuelva a amanecer. Te doy gracias, oh Señor, en este día, por la salud y la vida que me das. Y prometo serte fiel en este día, Señor, porque yo quiero hacer tu voluntad. Gracias, Señor, mi Dios, Dios de Israel, por darme vida y salud cada amanecer, porque puedo abrir mi boca para adorarte y darte gracias por mi salvación. Cuando veo los tiernos hijos que tú me has dado, gozoso sirviéndote, Señor, es entonces cuando sé que tú me amas, Señor, porque por ellos hoy puedo ser feliz. Y al contemplar la ayuda idónea que va a mi lado, caminando de la mano junto a mí, es entonces cuando sé que tú me amas, Señor, porque por ella hoy te puedo servir. Gracias, Señor, mi Dios, Dios de Israel, por darme vida y salud cada amanecer, porque puedo abrir mi boca para adorarte y darte gracias por mi salvación. Gracias, Señor, mi Dios, Dios de Israel, por darme vida y salud cada amanecer, porque puedo abrir mi boca para adorarte y darte gracias por mi salvación. Y date gracias por mi salvación. Vamos a tener la lectura de esta mañana, hermanos, y si pueden ir al libro de Marcos, capítulo 15. Vamos a leer de los versículos del 6 al 15. Marcos, capítulo 15, versículo 6 al 15. Yo voy a leer el versículo 6 y todos leemos el versículo 7 y vamos así hasta el versículo 15. Okay, si tienen su Biblia ya ahí en su lugar, si se pueden poner todos de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Okay, dice el libro de San Marcos, capítulo 15, versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban preso cualquiera que pidiesen. Todos en el 7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín,
que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes iniciaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Todos juntos en el 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Así como estamos, hermanos, voy a pedir que inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, venimos, Señor, delante de ti, sabiendo, Señor, que somos gente pecadora, Señor, que necesitamos de ti. Y Padre Santo, has escogido que hoy, Señor, en este tiempo, a esta gente se haya congregado aquí. Y Señor, te ruego que no sea en vano, que lo que cada uno que ha venido hoy necesita, Señor, tú se lo des. Que cada necesidad, Señor, que cada aflicción, Señor, cada dolor, cada angustia que cada persona pueda tener, Señor, seas tú el aliento que ellos necesitan. Te ruego, Padre Santo, que hagas una obra grande y especial en este tiempo, que uses, Señor, a nuestro pastor, que derrames de tu Santo Espíritu, Señor, sobre él, y que seas tú, Padre Santo, quien nos habla, y que, Señor, las personas que no te conocen hoy, Señor, vengan al conocimiento de Cristo, que cambien su destino del infierno a la gloria, Señor. Te ruego, Señor, que nos llenes de tu Espíritu, que nos des la atención que necesitamos, que abramos nuestro corazón, Señor, y nuestra mente, y que, Señor, cada palabra, Señor, que va a ser dicha, encuentre lugar en nuestro corazón, Señor. Bendice este tiempo, bendice a cada hermano que está aquí, a cada visitante. Danos algo especial hoy, Señor, te necesitamos. Te rogamos, Señor, que quites todo pecado y, Señor, cualquier cosa que pueda estorbar para poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque nos amas y porque nos has dado, Señor, la oportunidad de amarte de regreso. Bendice este tiempo, te lo pedimos todo en el nombre de Dios Jesús y te damos gracias. Amén. Es muy grato presentarte a Jesucristo, la grandeza y lo sublime de su amor. Él te hace vencedor en el conflicto, Él será tu medicina en el dolor. Si a tu alma ha embargado la tristeza, Jesucristo te dará consolación. Él tu vida llenará de nuevas fuerzas y tendrás en Él eterna redención. Su poder es poder ilimitado, que los reyes y el Señor es el Señor. Al demonio su dominio ha derrotado y a la muerte le ha quitado el aguijón. Ese Cristo que a los cielos fue exaltado es el mismo que cambió mi corazón. Con su sangre me limpió de mi pecado, con su gracia me hizo más que vencedor. Su poder es poder ilimitado, que los reyes y el Señor es el Señor. Al demonio su dominio ha derrotado
y a la muerte le ha quitado el aguijón. Ese Cristo que en los cielos ha exaltado es el mismo que cambió mi corazón. Con su sangre me limpió de mi pecado y en su gracia me hizo más que vencedor. Con su sangre me limpió de mi pecado, con su gracia me hizo más que vencedor. Gracias, hermano, por ese canto y gracias por su paciencia. Y ahora ha llegado el momento quizás más importante del día, y es cuando exaltamos la palabra de Dios y venimos a Él para que Él nos dé algo espiritual. Y yo creo que nadie vino hoy buscando a un hombre, nadie vino hoy buscando a cumplir nomás con un deber. Todos, yo creo sin excepción, hemos venido buscando al único y verdadero que nos puede ayudar, a Dios. Aquí en este pasaje encontramos un personaje que está muy íntimamente conectado con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre es Barrabás. Barrabás. Su nombre significa hijo del Padre. Hijo del Padre. Era un hombre ladrón, prisionero de Roma, un hombre condenado a muerte, culpable, sentenciado, merecedor de su castigo de muerte. Pero algo sucedió esa mañana. En cadenas ese día, caminando hacia lo que él creía que era su muerte segura. Yo me imagino que ese día alguien vino a su donde estaba tenido amarrado. Dijeron: Barrabás, vente, ya es tiempo. Y él, sabiendo lo que él esperaba, porque era culpable, era merecedor de su juicio, se levanta como cualquier otro se hubiera levantado en ese momento, sin duda pensando que está tomando sus últimos pasos, su última caminada hacia la muerte. Alguien le dice: Barrabás, no lo vas a creer. No lo vas a creer, Barrabás. ¿Qué no voy a creer? ¿De qué estás hablando? Dice Barrabás: el pueblo te ha pedido a ti para que te vayas salvo, para que te vayas libre. ¿Y por qué? Porque hay uno que quieren crucificar. Por el acto de la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestras cadenas han sido quitadas y tenemos libertad por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Hechos capítulo 2 versículo 32 dice así, 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por mis pecados, por mis cadenas, por mi condenación, por lo que yo debía, Él dio su vida en rescate por la mía. El Señor Jesucristo dio su vida. Él sufrió y murió por mis pecados. Isaías 53, vayan ahí por favor. Isaías 53, si tiene un visitante cerca de usted, comparte la lectura con ellos. Isaías 53, versículos 3 al 7.
Dice la Biblia en el versículo 3, Isaías 53 del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue por nosotros que su vida dio. Romanos capítulo 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo. Dios dio lo que usted y yo debíamos. El pecado, dice la Biblia, que da a luz la muerte, y el juicio del pecador es la muerte, la condenación de ser muerto eternamente sin Dios, eternamente perdido, muerto, distanciado de Dios, alejado de la gracia, del amor de Dios eternamente. Dice Romanos capítulo 5 versículo 12, si van ahí por favor. Romanos capítulo 5 versículo 12. Romanos 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso nos enseña la palabra de Dios. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Ahí mismo en Romanos capítulo capítulo 3 versículo 10. Romanos capítulo 3 versículo 10 dice la Biblia: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado a Dios. Todos aquí hemos fallado más que un mandamiento. Más que un mandamiento. Somos culpables de infraccionar o fallar a la ley de Dios. Eso nos constituye pecadores. Nadie nos fuerza a pecar. Yo peco voluntariamente. La Biblia dice que el pecado hace división. La iniquidad nos divide de Dios, para que Él no pueda contestar nuestras oraciones. Dios ama al pecador, pero no puede amar al pecado del pecador. Él rechaza el pecado. Por eso Dios sacó a Adán y Eva del Edén, porque ellos desobedecieron y los tuvo que sacar del Edén, del lugar protegido, el lugar especial donde Dios los tenía. Los tuvo que expulsar porque habían desobedecido, quebrantaron el mandato, que no tenían que comer de ese árbol que Dios les dijo que no comieran, y pecaron. Y Dios no dijo, bueno, porque el diablo los engañó, entonces ok, está bien. No, ellos desobedecieron, escogieron pecar, y Dios los tuvo que sacar del Edén. ¿Por qué pecaron? Porque eran culpables del pecado. Siendo pecadores, Dios del cielo vio necesidad de un Salvador. Porque el pecado, hermanos, nos condena a la muerte eterna. La paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 9 versículo 27 que el hombre se constituye a morir una sola vez, y después de esto el juicio. Tenemos que morir y tenemos que enfrentarnos al juicio. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, siendo culpables no solo de que somos pecadores, pero siendo culpables a la luz de este pasaje, a la luz de lo que estamos hablando esta mañana, yo soy la razón culpable por qué mi Señor sufrió en la cruz del Calvario.
Cuando Él colgaba en esa cruz, Él colgó por mis pecados, por sus pecados. Los azotes eran recibidos de Él, de mi parte. Yo merecía esos azotes. Los 39 latigazos menos uno, que era la sentencia de juicio en ese tiempo romano, que no podían dar 40 porque era seguro la muerte. Le dieron 39 azotes con un látigo que tenía como puntas de gato, que le decían que eran como espadas o navajas, que cuando entraba la carne, jalaban la carne y arrancaban los músculos de la espalda, abriendo su espalda. Los 39 azotes, los golpes en la cara, que le tapaban la cara y le decían: a ver, si eres Dios, adivina quién te pegó. Le escupían en su rostro, le pusieron corona de espinas, y esa corona no era una corona normal, era de espinos así de largos, que le penetraron en su mente, aquí en su cabeza, en su cerebro, y comenzó a sangrar de la frente. El vinagre que le dieron de beber, la cruz que tuvo que cargar, yo merecía cargar. Todo eso yo lo merecía, era mi condena, era mi juicio, lo que yo merecía por mi pecado. Él nunca pecó, Él no cometió ningún pecado, Él no quebrantó ninguna ley. Por más que los fariseos querían atraparlo y hacerlo caer, Él fue perfecto en su vida aquí. Y aún así Él se sometió a la muerte. Dice Filipenses capítulo 2 que tomando forma de siervo se humilló, menospreciando lo propio de la cruz. Yo debía eso, usted debía eso. Dice 1 Pedro capítulo 2, si van ahí por favor conmigo, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, por favor, versículo 24. Dice la Biblia en el versículo 24, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Estamos ahí. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Al considerar todo lo que Cristo sufrió por nosotros, y por causa de nosotros, por mi pecado, ¿no creemos que Él merece que creamos en Él? ¿No creemos que Él merece que vivamos para Él? Segunda de Pedro capítulo 3, por favor, una página más adelante. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Yo creo que Pedro se expresa tanto de la cruz de Cristo y lo que Él sufrió, de tal manera, porque Él, yo creo que recuerda que Él abandonó al Señor. Cuando llegó el momento de la crucifixión, Pedro lo negó. Y Él está hablando ahora de la carga que Él tiene, para que entendamos nosotros que debemos vivir para aquel que cuyas heridas nos redimieron. Dice segunda de Pedro capítulo 3 versículos 8, por favor, adelante. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Estamos ahí? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible y en paz.
Ese es el llamado al cristiano, a la persona, a vivir por Dios, por todo lo que Él hizo por nosotros, por todo lo que va a hacer por nosotros. Es nuestro deber, nuestro único deber, nuestro deber vivir para Dios, agradarle a Dios, cambiar nuestra vida, dejar el pecado atrás y todo lo que el pecado produce en nuestra vida y todo lo malo que hay en nuestra vida, darle la espalda. Eso es lo que es arrepentimiento. Darle la espalda a la maldad, darle la espalda al pecado, darle la espalda a problemas del pecado, darle la espalda al diablo cochino, darle la espalda a todo lo malo que es en contra de Dios y dar nuestro rostro al Señor y decir: Señor, reconozco que tú eres el único digno de mi vida, para vivir para ti, para creer en ti. Yo creo en ti, Cristo, quiero vivir para ti. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. El ser cristiano no es una religión, es una relación. ¿Por qué relación? Porque hemos pasado de muerte a vida. Hemos conocido al verdadero, al que está vivo en el cielo, el que no está muerto, no está en ninguna tumba, está vivo, y la Biblia dice que intercede por nosotros. Él no está en ningún ataúd, Él no está en ningún hoyo, Él no está amarrado en cadenas en ninguna parte. Él está vivo y está en el cielo. Y la Biblia dice, según entendemos aquí, que el Señor no retarda su promesa según la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos espere usted. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, que sonará la trompeta de Dios y los cielos se abrirán y Dios llamará a los suyos, a su pueblo, a los creyentes en Cristo, los que han sido lavados por su sangre, los que han creído en Cristo Jesús únicamente para ser salvos. Y seremos arrebatados juntamente con ellos, dice la Biblia, y estaremos allá en el cielo para siempre con nuestro Dios. Esa es la promesa de Dios. ¿Está listo usted para ese día? ¿Está listo usted para encontrarse con Dios? Barrabás nos sirve como un recordatorio, este hombre, que la salvación es por gracia únicamente. Barrabás no hizo nada para merecer libertad. No pudo hacer nada. Él era culpable, como dice Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga, quien busque a Dios. Todos se desviaron. Barrabás era pecador, era culpable. Él no podía redimirse él solo. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice la Biblia ahí. Si van conmigo, por favor, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vayan corriendo conmigo, por favor. Vamos a leer los primeros versículos, tres versículos ahí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Lo mismo que los demás. Pero las siguientes dos palabras dice esto: pero Dios. Míreme acá enfrente, por favor. Barrabás iba rumbo hacia su muerte, pero Dios. Yo, usted, merecíamos el castigo eterno, pero Dios. Yo soy Barrabás, usted es Barrabás, un prisionero culpable, encadenado, digno de muerte. You deserve hell. Usted merece el infierno. Yo merezco el infierno. Nadie aquí es suficientemente bueno para merecer el cielo. Oh, hay gente buena entre nosotros, sí, es verdad. Hay gente amable, hay gente dadivosa, es verdad. Pero no cambia la verdad que todos somos pecadores. Pero Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice la Biblia.
Barrabás es un recordatorio que es por gracia. Efesios 2:8 dice, claramente dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios o regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios dice, yo no quiero que pienses que puedes ganarte el cielo. No puedes ganarte por más buenas obras que haces. Sigues siendo culpable. Sigues siendo culpable de tu pecado. Has pecado. Has fallado a Dios. Míreme, a usted es un pecador, camino rumbo hacia el infierno. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pecado, no hay escape del pecado. Barrabás estaba encadenado rumbo hacia su muerte y fue libertado de sus cadenas, de su sentencia, porque alguien tomó su lugar. No tuvo que pagar dinero, no tuvo que hacer buenas obras, no tuvo que cambiar su vida, no tuvo que ir a la iglesia, no tuvo que hacer ningún mérito, ningún sacramento, no tuvo que cambiar nada o disculparse de nada. Fue liberado completamente gratis, siendo justificados gratuitamente, dice Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Barrabás es un recordatorio que Jesucristo tomó nuestro lugar. Fue un ejemplo del gran amor de Cristo. Jesús tomó su lugar. La Biblia dice en 1 Juan que Él es la propiciación por nuestros pecados. En Mateo capítulo 5 versículo 13 dice la Biblia, vosotros sois pues la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que porque Él murió por nosotros, porque Cristo tomó nuestro lugar, debemos y es nuestro deber vivir para Él, glorificar a Dios, exaltarlo a Él. ¿Por qué? Porque fueron mis pecados que lo humilló, fueron mis pecados que lo bofetearon, que le escupieron, que le patearon, que lo crucificaron, que le clavaron las manos, que le metieron lanza en su costado. Fue mi culpa, y si fue mi culpa y Dios me salva, ahora yo quiero vivir para Él, quiero exaltarlo, quiero tratar de redimir algo que puedo para llegar al cielo un día y tirarme a sus pies y decir gracias Señor Jesucristo por morir por mis pecados. Eso es lo que Él hizo por nosotros. Barrabás es un recordatorio no solo de que Jesucristo tomó nuestro lugar, pero es un recordatorio de que Dios es un Dios de segunda oportunidad. Barrabás recibió una segunda oportunidad. ¡Oh, qué tremenda oportunidad! Sin duda alguna, Barrabás, siendo ladrón, siendo culpable, iba a ser crucificado como los otros dos ladrones, sin ningún salvador entre los ladrones. Míreme acá enfrente. Barrabás hubiera sido el que estuviera en medio de los otros dos ladrones. Según la historia, uno de los ladrones a la derecha volteó a ver al Señor y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le volteó y le dijo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. El que estaba acá se rió de él en angustia por estar crucificado. Si eres quien eres, sálvate a ti y a nosotros, bájanos de aquí. Señor Jesucristo colgando ahí. Ese lugar le pertenecía a Barrabás. ¿Dónde hubiera acudido este ladrón si Cristo no hubiera tomado este lugar? Los tres hubieran ido derechito al infierno, pero Cristo tomó ese lugar.
y le dio a Barrabás una segunda oportunidad. Ve algunos que no reciben esa segunda oportunidad. Pienso en Abel y Caín. Caín mató a su hermano y por culpa de eso lo maldice Dios y le pone un sello sobre la carne y lo manda, y para siempre Caín iba a ser recordado como maldito. No tuvo esa segunda oportunidad quizás que podríamos ejemplificar en esta mañana. Los soldados con los 3 jóvenes hebreos que cuando los agarraron, dice la historia, que los metieron al fuego, que esos soldados que los agarraron los tiraron al fuego y fueron consumidos, inmediatamente muriendo. No recibieron una segunda oportunidad. Todos vamos a recibir una oportunidad, pero no todos vamos a recibir una segunda oportunidad. Pienso en el hombre rico que tuvo sus bienes en esta tierra, y cuando él murió, dice la Biblia que él se encontró en el infierno, quemándose en agonía, en azufre, clamando a Dios, mirando a Abraham y mirando a Lázaro, el mendigo que mendigaba a su mesa entre las fiestas de esplendidez de él. Se reían de ese pobre, le daban comida de sobres a ese, pero ahora él está en el cielo, y este hombre rico que tormentado en el infierno clama arriba, dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo para que venga y me refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Y Abraham le dice: tuviste tu esplendidez, tú tuviste tu vida, pero ahora tú estás en ese infierno, y hay una gran cima entre nosotros, y nadie puede ir de aquí ni allá, ni de allá para acá. Y digo: manda a alguien que le hable a mis hermanos. Pidió una segunda oportunidad, y dijo Abraham: no se puede. Y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Barrabás, el hijo del Padre, su nombre significa. La Biblia dice en Proverbios 24:16: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El hijo pródigo, perdido en su pecado, en su destrucción, en su autodestrucción, clama a Dios, y Dios le da una segunda oportunidad al hijo pródigo, y regresa para atrás a su padre, a la casa de su padre, y su padre lo perdona y lo recibe como Dios le recibiría a usted si usted anda lejos de Dios en esta mañana. Dios le dio una segunda oportunidad. A Barrabás tuvo una segunda oportunidad. No sabemos si él al último recibió a Cristo o no, si después creyó, pero que tuvo una segunda oportunidad, le garantizo, ahí está en la palabra de Dios, lo tuvo. Yo me imagino a Barrabás siendo soltado de las cadenas por primera vez, corriendo diciendo: ¿es verdad que soy? ¿Puedo irme? ¿Es verdad? ¿No me van a matar? Y comenzó a correr de allí, oyendo y mirando de lejos que estaban crucificando y gritándole a Jesucristo, y escupiéndole y crucificándole, y él corriendo, queriendo asegurarse que no van a cambiar de pensar, y se hizo alejándose, porque él tenía una segunda oportunidad. Si alguien tuvo la oportunidad de creer en Cristo, fue Barrabás. No hay un retrato más literal en la Biblia de Cristo tomando lugar de un pecador que la historia de Barrabás. Él fue el hombre que Dios sustituyó, que tomó su lugar literalmente en la cruz. Y es ahí donde sabemos nosotros que Dios ha tomado nuestro lugar por nuestros pecados. Barrabás, si está en el infierno, le garantizo que está sufriendo en el infierno, quemándose, recordándose que Él fue el que Cristo tomó su lugar, que Él merecía esa cruz, que Él tuvo la oportunidad. Él vio las cadenas rompidas, Él vio la libertad, corrió lejos de Dios en vez de hacia Dios. Le pregunto, querido visitante, si Dios lo tiene aquí, no es por accidente. Si Dios lo tiene aquí, ¿qué va a hacer usted con la oportunidad de que Dios le está dando a usted en este día? Pablo lo dijo de esta manera: porque yo por la ley soy muerto para la ley,
a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí a sí mismo. Por mí, dice la Biblia. Me recuerdo la historia de Samson, cuando había pecado, le había fallado a Dios. De un juez de Israel se jugó con el pecado, cayó en pecado y terminó siendo un juguete de los enemigos de Dios. Y a punto de morir, ya una burla, un escarnio, le clama a Dios una última vez: Señor, dame una última oportunidad para matar a estos incircuncisos, estos fariseos que se están riendo de tu nombre por mi culpa. Una última oportunidad. Y Dios le concedió esa segunda oportunidad. Y ese día Sansón mató a más filisteos que en toda su vida había matado, porque Dios le dio una segunda oportunidad. Barrabás recibió esa segunda oportunidad completamente gratuita, justificado, un nuevo comienzo, libre de condenación de los romanos. Pero Barrabás era culpable de pecado. Y como Barrabás, todos nosotros somos pecadores. La diferencia es que algunos de nosotros hemos puesto nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo. Hace 25 años atrás, 16 años de edad, sentado en una iglesia más o menos por ahí donde está el hermano Valencia, escuchando el mensaje de la predicación, alguien predicando sobre Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga la vida eterna. Un joven de 16 años de edad, comencé a temblar. Comencé a decir: ¿a poco Dios me ama a mí? ¿A poco Dios me ama a mí? Así como estoy yo. No conozco nada de la Biblia, no conozco nada de los himnos, de los cantos cristianos. Yo me reía de los cristianos, yo me reía de los jóvenes cristianos en la escuela, me reía de las iglesias, me burlaba de las cosas de Dios. Yo decía: ¿a poco Dios me ama a mí? Y el predicador, recuerdo como si fue ayer: Dios te ama tal y como estás. Recuerdo ser quebrantado y pasar enfrente entre gente que no conocía. Pasé enfrente para ponerme rodillas, porque dije: Señor, si tú me amas a mí, yo no quiero rechazarte más en mi vida, yo quiero recibirte como mi Salvador. Y yo recuerdo pasar un joven turbado, un joven pasando pruebas con su familia, dificultades serias, rebelde, grosero con mis padres, un joven rebelde, perdido. Pero vine enfrente con la esperanza de que Dios me escuchara. Le dije: Señor, si puedes, Señor, sálvame, Señor. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Yo quiero saber que cuando muera voy a ir al cielo con Dios. Si me puedes amar y perdonar, perdóname. Y déjeme decirle a usted en esta mañana: Dios contestó esa oración. En ese momento la Biblia dice que pasé de muerte a vida eterna. Dios me redimió, renací de nuevo al instante. ¿Por qué? Porque Dios contesta la necesidad y la oración, la plegaria del pecador. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa noche, jueves, de 16 años de edad, yo pasé enfrente sin saber la Biblia, sin conocer la iglesia, sin conocer el que predicaba, pero conocía el que me decía del cielo: ven a mí, todos los cargados y trabajados, cansados, y yo os haré descansar. Y yo pasé enfrente, escuché su voz y vine al altar y: Señor, perdóname, salva mi alma, Señor. Y Dios me salvó. Y de ese día comenzó un cambio en mi vida. Comencé a cambiar, y uno tras otro en mi familia comenzamos a ir a la iglesia. Tardaron algunos más que otros, pero hoy, gloria a Dios, 25 años después, toda mi familia salvos por gracia, bien en la iglesia, sirviendo a Dios. Dios cambió nuestras vidas, nos transformó. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro lugar y nosotros aceptamos la oportunidad que Dios nos dio. Yo sé que usted cree en Dios. Yo sé que usted cree en Dios, si no, no estuviera aquí esta mañana. Pero la Biblia me dice a mí que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si todos creemos en Dios, deberíamos ir todos al cielo, pero no es así.
Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino al cielo, y ese es a través de Jesucristo. No a través de ninguna religión, no a través de ninguna doctrina, no a través de ningún otro hombre, ningún otro líder religioso. Solamente Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres en cual hay salvación. Solamente en Cristo, solamente en Él. Él es la única esperanza que usted tiene de ser arrebatado del infierno y amanecer una mañana gloriosa en el cielo, con el Rey de Reyes, cantando alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo tomó su lugar. ¿Por qué? Porque usted es bueno y merece el cielo. No, nadie merece el cielo. Barrabás no merecía esa libertad, pero Cristo tomó su lugar. Cristo le ama. Cristo le ama tal y como está usted en esta mañana, con todo y su pecado. Dice Dios: te amo. Te amo de tal manera que estiré mis brazos, me clavaron mis manos, me pusieron clavos en los pies, me hirieron mi costado, sufrí la corona de espinas, entregué mi alma, y todo el juicio del pecado cayó sobre mí. Tus pecados los agarré yo y me las puse sobre mí. Y por un momento, cuando todos nuestros pecados estaban sobre Jesucristo, mis pecados, sus pecados sobre Jesucristo, dice la Biblia que había oscuridad completa en el mundo. Cristo clama en ese momento, porque desde la eternidad, desde el principio de la creación, Él y su Padre nunca separados, y ahora por un momento breve Él siente que la presencia de su Padre lo deja. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejó Dios colgando en la cruz solo? Porque mis pecados estaban sobre Él. Y Dios no pudo soportar ver mis pecados sobre Él. Tuvo que dejarlo al lado. Y Cristo dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido quiere decir: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y expiró y entregó su alma, y al tercer día resucitó como prometió que iba a ser, para cumplir su promesa que hay vida en Jesucristo. No hay vida en ninguna religión, solamente Jesucristo. Si usted está hoy aquí y no está 100% seguro que cuando usted muera, usted puede estar seguro solamente creyendo en Cristo Jesús. Y Señor, dejo atrás cualquier prejuicio, cualquier excusa que tengo, cualquier culpabilidad, cualquier enseñanza quizás errónea que me han dicho o me han enseñado, y quiero con fe, por fe, creer en Cristo. Si tú moriste así por mí y me ofreces esa oportunidad de vida eterna, yo quiero recibirte, Señor Jesucristo. Eso es ser salvo, y usted puede hoy ser salvo. Dios no rechaza a nadie, recibe a cualquiera que venga a Él. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cada rostro inclinado, cada ojo cerrado, por favor. Nadie mirando. Nadie mirando, por favor. Hemos terminado la predicación. Ahora vamos a tener una oración antes de despedir. Nadie mirando, nadie saliendo, por favor. Es temprano. Ahorita vamos a despedir. Señor, bendice esta invitación. Señor, obra. Señor, usa tu palabra. Usa lo que se ha dicho, Señor. Espíritu Santo, muévete libremente, por favor. Por favor, Señor. Con cada cabeza agachada, cada ojo cerrado, nadie mirando, por favor, por respeto a Dios y respeto los unos a los otros. Nadie mirando. Le pregunto, querido amigo, amiga, si hoy o el día que usted muera no está seguro, segura de ir al cielo con Dios, yo le quiero invitar en esta mañana que usted reciba a Cristo como su Salvador, que usted deje de
de rechazarlo, de no creer en Él, ahora ponga su fe en Él. Diga: Señor Jesucristo, quiero poner toda mi fe y confianza en ti, Señor. Yo quiero la vida eterna, lo que tú me ofreces a mí. Y si me puedes salvar, Señor, si tú me puedes perdonar de todos mis pecados, yo quiero creer en ti. Habrá alguien aquí que diga: pastor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Ahí donde está, levante la mano, por favor. Queremos orar por usted. Es todo lo que queremos hacer, es ayudarle.